Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco, algo que sin duda generará mucha conversación y, esperemos, mucha comprensión. El título de hoy lo dice todo: Kerem consuela a Hande Erçel de nuevo. ¿Qué pasó? Prepárense para un análisis detallado, un vistazo a los acontecimientos y, por supuesto, para mantenernos al tanto de todo lo que rodea a estas dos personalidades tan queridas. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te interesa el mundo del entretenimiento y las relaciones públicas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en materia, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis y noticias exclusivas. Ahora sí, vamos a desentrañar este acontecimiento. En los últimos días, las noticias y las redes sociales se han inundado con reportes y especulaciones sobre un nuevo momento de apoyo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes siguen de cerca sus carreras y su vida personal, esto no es una novedad. A lo largo de los años, hemos sido testigos de la fuerte conexión que comparten, una amistad que ha evolucionado y que en varias ocasiones ha demostrado ser un pilar de apoyo mutuo. Pero esta vez, los rumores sugieren que Kerem ha vuelto a ser un hombro en el que Hande puede apoyarse. ¿Qué ha sucedido para que necesite este consuelo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Lo primero que debemos entender es que si bien ambos son figuras públicas y sus vidas están bajo el escrutinio constante, también son seres humanos. La vida, para cualquiera de nosotros, está llena de altibajos. Momentos de alegría, de éxito, pero también momentos de dificultad, de tristeza, de pérdida. Y en esos momentos el apoyo de amigos cercanos, de personas que te comprenden y te valoran, se vuelve invaluable. Kerem Bürsin, desde hace tiempo, ha demostrado ser una de esas personas para Hande Erçel. No olvidemos que su relación profesional en Senkalkapm los catapultó a la fama mundial, pero también forjó una amistad muy sólida. Las cámaras captaron su química en pantalla, pero fuera de ella, esa química se tradujo en un vínculo genuino. Hemos visto cómo se apoyaban mutuamente durante el rodaje, cómo celebraban sus éxitos y cómo, en momentos difíciles, se han hecho presentes el uno para el otro. Entonces, ¿qué pudo haber desencadenado esta nueva situación? Las especulaciones son muchas y, como siempre en estos casos, es importante separar los hechos de los rumores. Una de las razones más comentadas y sensibles que podría estar detrás de este apoyo es la situación familiar de Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, Hande ha pasado por momentos muy duros en los últimos años, especialmente relacionados con la salud de su madre. Ha sido una batalla pública y privada muy dolorosa y, lamentablemente, las recaídas o los momentos de mayor dificultad son parte de estas experiencias. En el pasado hemos visto cómo Kerem ha estado presente en momentos clave, ofreciendo palabras de aliento, mostrando empatía y brindando ese apoyo silencioso pero poderoso que solo un amigo de verdad puede dar. No se trata de buscar protagonismo ni de alimentar el morbo, sino de reconocer la importancia del ser humano detrás de la estrella. Cuando alguien que quieres está pasando por un mal momento, es natural querer estar ahí para ellos. Y Kerem parece ha demostrado una y otra vez que para Hande él está ahí. Los detalles específicos de lo que ha ocurrido para que Kerem consuele a Hande Erçel de nuevo no siempre salen a la luz pública de forma explícita. A menudo estas situaciones son privadas y ambos, especialmente Hande, valoran mucho su privacidad en momentos delicados. Sin embargo, los gestos, las apariciones públicas o las interacciones en redes sociales a veces dejan entrever lo que está sucediendo. Podríamos estar hablando de un momento de debilidad, de estrés acumulado, o quizás de alguna noticia familiar que haya afectado especialmente a Hande en estos días. La industria del entretenimiento, si bien glamurosa, también puede ser agotadora y demandante. Sumado a eso, las presiones de la vida personal, las preocupaciones por los seres queridos, todo ello puede pesar mucho. Es en estos contextos donde la figura de Kerem se vuelve relevante. Él la conoce bien, ha sido testigo de muchas de sus alegridades y tristezas. Entiende la presión de ser una figura pública y, sobre todo, valora la amistad que comparten. Por eso, cuando las cámaras captan alguna interacción, o cuando amigos en común comparten algo, los fans no tardan en notar ese detalle y especular. Pensemos en cómo se manifiesta este consuelo. No siempre son grandes gestos públicos.
A veces un mensaje de texto, una llamada telefónica, una visita discreta, una presencia silenciosa a su lado puede significar el mundo para una persona en apuros. Y Kerem, por lo que hemos visto y se ha comentado, parece tener esa cualidad de estar ahí cuando se le necesita, de forma sincera y desinteresada. Además, es importante destacar la madurez con la que ambos manejan su relación. Han pasado de ser compañeros de escena a amigos cercanos, y en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, este tipo de vínculos profundos son dignos de admiración. No hay escándalos, no hay malentendidos públicos, solo un apoyo mutuo que se fortalece con el tiempo. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial en cómo se difunden estas noticias. Una foto, un comentario, un like compartido entre amigos, puede ser suficiente para que los fanáticos y los medios empiecen a tejer historias. Y en el caso de Kerem y Hande, su popularidad es tan inmensa que cualquier indicio de su interacción se convierte en noticia. Sin embargo, es fundamental recordar que, a pesar de la atención mediática, debemos ser respetuosos con su privacidad. La vida personal de las celebridades, especialmente en momentos de vulnerabilidad, merece ser tratada con tacto y consideración. Nuestro papel como espectadores y seguidores es apreciar su arte, admirar su trayectoria y, si acaso, inspirarnos en los valores que proyectan, como la lealtad y el apoyo mutuo. Entonces, ¿qué pasó exactamente? La verdad es que, a menos que ellos mismos decidan compartirlo, los detalles precisos permanecen en el ámbito privado. Pero lo que sí sabemos, por las señales y por la historia de su relación, es que Kerem Bürsin ha vuelto a demostrar su apoyo a Hande Erçel. Y eso, en sí mismo, es un mensaje poderoso. Un mensaje de amistad incondicional, de empatía y de la importancia de tener a alguien en quien confiar, especialmente en los momentos más difíciles. Podríamos teorizar sobre las posibles razones. Quizás ha habido una recaída en la salud de su madre, un tema que siempre ha sido una preocupación importante para Hande. O tal vez, la presión de los compromisos profesionales, los rodajes intensos, los eventos públicos han cobrado factura. La industria del entretenimiento es un torbellino, y es fácil sentirse abrumado. En esos momentos, tener un amigo como Kerem, alguien que ha pasado por experiencias similares y que comprende la dinámica de ser una estrella de fama mundial, puede ser un salvavidas. Hemos visto en el pasado cómo Kerem ha expresado públicamente su admiración por la fortaleza de Hande, su resiliencia y su dedicación a su familia. Estas palabras no son meras cortesías, reflejan una conexión real y un respeto profundo. Por lo tanto, cuando se dice que él la consuela de nuevo, no deberíamos sorprendernos. Es la continuación lógica de una amistad que ha demostrado ser sólida y duradera. Es posible que las imágenes que han circulado, o los comentarios de personas cercanas, sugieran que Hande ha estado atravesando un momento complicado. Las redes sociales a veces nos dan pistas. Quizás un cambio en su actitud pública, una menor actividad en las redes, o simplemente la percepción de que necesita un respiro. Y es ahí donde entra Kerem, ofreciendo ese apoyo que ya conocemos. La belleza de su relación, tal como la vemos desde afuera, es su autenticidad. No parece haber agendas ocultas ni intereses creados. Es una amistad genuina, construida sobre el respeto mutuo, las experiencias compartidas y un cariño sincero. En un mundo donde la falsedad a menudo prevalece, la solidez de este vínculo entre Hande y Kerem es algo que muchos admiramos. Además, es importante considerar el impacto que esto puede tener en ellos mismos. Para Hande, saber que cuenta con el apoyo de alguien como Kerem debe ser un gran alivio y una fuente de fortaleza. Y para Kerem, poder ofrecer ese consuelo a una amiga en necesidad es, sin duda, gratificante y refuerza el valor de su amistad. En resumen, el hecho de que Kerem consuele a Hande Erçel nuevamente, si bien puede sonar como una noticia recurrente, lo que realmente nos dice es sobre la constancia y la profundidad de su amistad. No es un evento aislado, sino una manifestación de un vínculo que se ha tejido a lo largo del tiempo y que ha demostrado ser un refugio seguro para ambos. Lo que pudo haber pasado específicamente sigue siendo, en gran medida, un asunto privado, pero el mensaje subyacente es claro: su amistad es fuerte y duradera, y en los momentos difíciles se tienen el uno al otro. Para concluir, quiero reiterar que nuestra intención al cubrir estos temas es siempre informar y analizar, pero con un profundo respeto por la privacidad de las personas involucradas. Hemos visto cómo Kerem Bürsin ha estado presente para Hande Erçel, ofreciéndole consuelo y apoyo, lo cual es un testimonio de la sólida amistad que comparten.
Ya sea por preocupaciones familiares, por el estrés de sus carreras, o por cualquier otra circunstancia de la vida, es reconfortante saber que existen conexiones humanas genuinas que perduran. Agradezco enormemente su atención durante este análisis. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Qué les parece la amistad entre Kerem y Hande? ¿Creen que es importante el apoyo entre amigos en la vida pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.